Arquitectos en 2 minutos. Riken Yamamoto. Medio planeta se está preguntando, ¿quién es este japonés que acaba de ganar el premio Pritzker? Ya os lo cuento yo de primera mano, hombre, que estuve trabajando de intern en su estudio cuando vivía en Japón. Riken Yamamoto nació en Pekín en 1945. 2 años después, al terminar la Segunda Guerra Mundial, su familia se trasladó a Japón cuando más devastado se encontraba el país. Durante la infancia vivió con su madre en Yokohama, en una machilla japonesa que tenía una farmacia en la parte delantera y la residencia se desarrollaba en la parte trasera. Esto de crecer en un espacio donde se compartía lo público con lo privado le marcó profundamente. Cuando era un joven estudiante, Yamamoto viajó por todo el mundo junto con su maestro Hiroshi Hara para entender diferentes culturas y extraer de cada una de ellas algunos conceptos de vida comunitaria que introdujo más tarde en sus proyectos. Pero para entender mejor su obra, empecemos con la primera. En 1977 proyectó Villa Yamakawa, una casa con un patio techado en el corazón de la vivienda. Como solo se habitaría en verano, el propietario quería una gran terraza que pudiera ser utilizada de muchas maneras. Así que Yamamoto diseñó una residencia de una sola altura que pareciese toda una terraza. Los cuartos están separados los unos de los otros, pero unidos bajo un mismo techo. Y todos ellos rodeados de bosque. Esta casa muestra la importancia de los espacios intermedios. El arquitecto juega en todos sus proyectos con los límites entre lo público y lo privado, como en el ayuntamiento de Fusa en Tokio. ¿Ves esas zonas ajardinadas con diferentes inclinaciones? Pues ocurre lo mismo con el encuentro entre el edificio y el terreno. Están pensados para que la gente se tumbe y pase allí el tiempo que quiera. Esta idea de separar las piezas del salón y la cocina del baño, que introdujo en su primera vivienda, lo repitió en su propia casa de Yokohama, donde vive desde entonces con sus gatos. Lo de introducir el patio y las terrazas lo hizo para fomentar la interacción con los vecinos a través de las azoteas. Uno de sus mayores aciertos es el de pensar que la arquitectura no es hermética, por eso en casi todos sus proyectos propone que se compartan los espacios, da igual si el edificio es público o privado. Esto se entiende muy bien en Hotakubo Housing, un proyecto de vivienda social de 110 residencias que se agrupan en 16 edificios en torno a una plaza central arbolada. Ya ves en esta foto aérea que no es muy habitual encontrar este tipo de soluciones en la trama urbana japonesa. Las terrazas, igual que la de su vivienda, transforman estancias privadas en semipúblicas. En la casa Ishii, construida para un escultor y una pintora, une en un mismo espacio la vivienda con el taller de los artistas y convierte la escalinata en una grada para que la sala pueda utilizarse como pabellón expositivo o incluso sala de conciertos. Para las viviendas Pangyo, en Corea del Sur, genera una planta baja transparente que conecta los hogares con una terraza comunitaria. Así, todos sus habitantes, incluso los que viven solos, comparten un espacio común con el resto de vecinos. Yamamoto no solo domina los edificios pequeños, también los de gran escala. En la biblioteca Tianjin, en China, parece que grandes vigas de canto se intersecan entre sí para sujetar al edificio. Pero tiene truco. En realidad las armaduras de acero se esconden en sus extremos, así que son perfectas para almacenar las enormes estanterías que albergan hasta un total de 6 millones de libros. Para la escuela Koyasu, en Yokohama, une las aulas de los niños para que puedan interactuar. Spoiler alert, también son terrazas. Y continuando con esa idea de espacio intermedio, abre las clases de los pisos superiores a una zona porticada que sirve de graderío cuando los alumnos organizan actividades en el patio. Yamamoto ha sido coherente desde sus inicios y ha apostado por una idea de arquitectura compartida que ha contribuido siempre a que el espacio resultante sea enriquecedor para los usuarios. Sus edificios no imponen la conexión social, pero son lo suficientemente flexibles como para que se favorezcan vínculos colectivos. Ahora que lo pienso, podría hablar de mi experiencia en Japón trabajando en el estudio de Yamamoto, un premio Pritzker, en un futuro vídeo. ¿Qué otro arquitecto o edificio te gustaría conocer en 2 minutos? Deja tu propuesta en los comentarios y nos vemos en el próximo capítulo.